La historia no es una línea recta, es un laberinto. Y a veces, para encontrar la luz, la humanidad ha tenido que atravesar las tinieblas más absolutas. Nos gusta pensar que el progreso es moral, que la ciencia avanza de la mano con la justicia. Es una mentira tranquilizadora. La verdad es que los mayores saltos tecnológicos del siglo XX no se hicieron en nombre de la libertad, sino en nombre de la destrucción total. Entre 1939 y 1945, mientras el mundo ardía, una élite de científicos alemanes rompió las leyes de la física. Rozaron el futuro con la punta de los dedos. Diseñaron máquinas que parecían sacadas de la ciencia ficción para la época. Estas tecnologías eran tan avanzadas que aterrorizaron a los aliados, no solo por su potencia de fuego, sino por lo que implicaban. La Alemania nazi tenía, intelectualmente, 10 o 20 años de ventaja. Hoy no vamos a hacer una simple clasificación. Vamos a hacer una autopsia, la autopsia de nuestra propia modernidad, porque no se equivoquen. Su teléfono inteligente, sus viajes en avión, su exploración espacial, todo ello lleva el ADN de lo que vamos a ver. Prepárense para sumergirse en los archivos prohibidos. Aquí están las 10 tecnologías del Tercer Reich que dieron forma al mundo en el que viven. Número 10. La pervitina, el soldado sin sueño. Comenzamos esta cuenta atrás con el elemento más frágil de la guerra, el cuerpo humano. Desde hace milenios, los ejércitos están limitados por un factor biológico ineludible, la necesidad de dormir. No importa la furia del combate, después de 24 o 48 horas, el soldado se derrumba, el cerebro se apaga. El número 10 es la respuesta química del nazismo a esta debilidad. La pervitina. No era un arma que se empuñaba con la mano, era un arma que se tragaba. Químicamente, se trataba de metanfetamina pura, una droga dura distribuida por millones de comprimidos a la Wehrmacht bajo el nombre en clave de Panzerschokolade, chocolate para tanques. La historia de la Blitzkrieg, la guerra relámpago que arrasó Francia en 1940, se cuenta a menudo como una victoria táctica de los blindados. Es falso. Fue una victoria farmacológica. Las tropas alemanas marcharon y combatieron durante 3 días y 3 noches sin parar, sin dormir, llevadas por una euforia artificial y una ausencia total de miedo. Pero el precio a pagar fue aterrador. Regimientos enteros se volvieron adictos, psicóticos, zombis armados incapaces de sentir empatía. Con la pervitina, los nazis inventaron el concepto del soldado aumentado, sacrificando la salud mental del individuo por el rendimiento del grupo. Miren los ejércitos modernos y la industria farmacéutica militar. La búsqueda de la píldora del insomnio para las fuerzas especiales continúa hoy. La idea de que se puede apagar la fatiga humana nació en esos tubos de pastillas distribuidos en 1940. Número 9. El Goliat, el antepasado del dron. Pasemos de la química a la robótica. La guerra siempre ha exigido un sacrificio de carne y hueso. Para matar al enemigo, había que exponerse. El número 9 vino a borrar esta regla fundamental. El Ladungsträger Goliath. Las tropas aliadas, medio divertidas, medio aterrorizadas, lo llamaban el escarabajo. Pero bajo su aspecto mecánico se escondía una revolución filosófica mayor. No era un tanque, era una máquina suicida, un robot filoguiado conectado a su operador por un cable de cobre de 650 metros, que transportaba hasta 100 kilogramos de explosivos. ¿Su objetivo? Deslizarse bajo los tanques, contra los búnkeres y autodestruirse. Técnicamente, el Goliat era imperfecto, lento, ruidoso e inerte si se cortaba el cable. Pero no es el rendimiento lo que cuenta aquí, es el concepto. Por primera vez, una nación teorizó la guerra a distancia. Comprendieron que un motor eléctrico y acero valía menos que la vida de un soldado.
Es la génesis de la deshumanización tecnológica del campo de batalla. Cuando ven hoy drones kamikazes golpeando objetivos en Europa del Este o en Oriente Medio, están viendo a los descendientes directos del Goliat. La pregunta que plantea sigue vigente. ¿Se vuelve la guerra más fácil de desencadenar cuando quien mata se parece a un jugador de videojuegos, sentado seguro con un mando en la mano? Número 8. El tipo 21, el fantasma de los océanos. El número 8 se esconde bajo la superficie. Hasta 1944, los submarinos no eran realmente submarinos. Eran torpederos de superficie que podían sumergirse temporalmente. Eran lentos bajo el agua y debían subir muy a menudo para respirar, volviéndose vulnerables. Alemania, asfixiada por el bloqueo aliado, tuvo que reinventar la guerra naval. Creó el Electroboot, el tipo 21. Es el primer verdadero submarino de la historia. Su casco estaba perfilado para ir más rápido bajo el agua que en la superficie. Sus baterías gigantes le permitían permanecer sumergido durante días enteros. Cazaba de oído, gracias a sonares pasivos avanzados, sin usar jamás su periscopio. Si el tipo 21 se hubiera producido 2 años antes, podría haber cortado el vínculo vital entre Estados Unidos y Europa. Inglaterra, hambrienta, probablemente habría tenido que capitular. Llegó demasiado tarde para salvar al Reich, pero salvó la Guerra Fría. Tras la caída de Alemania, estadounidenses y soviéticos copiaron el tipo 21 tornillo por tornillo. Cada submarino nuclear que patrulla hoy en el silencio de los abismos posee el ADN de esta máquina nazi. Número 7. El gas sarín y tabún, el horror invisible. Antes de abordar el corazón nuclear, debemos hablar de un arma igual de devastadora, pero mucho más insidiosa. El número 7 no destruye edificios, apaga la vida. En su búsqueda de insecticidas más potentes, los químicos de IG Farben descubrieron por accidente una nueva clase de venenos, los agentes organofosforados. El tabún en 1936, luego el sarín en 1939. Estos gases son agentes nerviosos. Una gota minúscula en la piel, unos pocos miligramos inhalados, y el sistema nervioso se descontrola. Los músculos se contraen violentamente, la respiración se detiene, la muerte llega entre convulsiones atroces. En pocos minutos, los nazis produjeron reservas colosales. 12.000 toneladas de tabún estaban listas para ser cargadas en obuses. Es uno de los grandes misterios de la guerra. ¿Por qué Hitler, acorralado, nunca los usó, especialmente en Normandía? Los historiadores creen que temía, erróneamente, que los aliados dispusieran de la misma arma y tomaran represalias contra las ciudades alemanas. Esta contención, basada en el miedo mutuo, prefigura el equilibrio del terror de la Guerra Fría. El sarín sigue siendo hoy el símbolo aterrador de la perversión de la química, una ciencia hecha para curar, secuestrada para exterminar. Número 6. El proyecto Uranio, el misterio Heisenberg. Llegamos al punto de inflexión, el momento en que la historia contuvo la respiración. El número 6 concierne al dominio de la materia misma. El proyecto Uranio, la bomba atómica nazi. Muchos lo olvidan, pero la fisión nuclear fue descubierta en Berlín por Otto Hahn en 1938, no en Estados Unidos. Al comienzo de la guerra, Alemania tenía una ventaja teórica mayor. Los mejores físicos del mundo, dirigidos por el legendario Werner Heisenberg, y acceso a minas de uranio. El miedo a que Hitler obtuviera la bomba es la única razón del proyecto Manhattan estadounidense. Pero entonces, ¿por qué falló Alemania? ¿Por qué Heisenberg, un genio del siglo, solo construyó un reactor inacabado en un sótano en Haigerloch? Aquí es donde la historia se vuelve turbia. Después de la guerra, Heisenberg afirmó haber frenado el proyecto desde dentro, haber sobreestimado voluntariamente las necesidades de uranio para desalentar a Hitler, que jugó un doble juego para salvar al mundo.
Otros historiadores dicen que es falso, que simplemente cometió errores por arrogancia e incompetencia. Así que se lo pregunto, en su opinión, ¿fue Werner Heisenberg un héroe secreto que saboteó la maquinaria de guerra o un científico incompetente cegado por la ideología? Escriban héroe o incompetente en los comentarios y explíquenme su teoría. Número 5. La Fritz X, el nacimiento de la precisión. Volvamos al cielo. Hasta 1943, bombardear era un acto impreciso. Se practicaba el bombardeo en alfombra, la era de la fuerza bruta. El número 5 marca la entrada en la era de la inteligencia artificial antes de tiempo. La Fritz X. No era una bomba que caía, era una bomba que volaba. El antepasado de la bomba guiada. Una vez lanzada desde 6.000 metros, un operador en el avión observaba su caída y usaba un joystick por radio para corregir su trayectoria en tiempo real. El resultado fue aterrador. En septiembre de 1943, el acorazado italiano Roma fue alcanzado por una sola Fritz 10, con precisión quirúrgica. El barco se hundió en pocos minutos. Ese día, la era de la cantidad terminó. La era de la calidad comenzó. Es el nacimiento del ataque quirúrgico, haciendo que la guerra parezca más limpia y, por tanto, políticamente más fácil de justificar. Número 4. La máquina Enigma, la guerra de los algoritmos. El número 4 no mata cuerpos, protege pensamientos. En la guerra total, la información es más valiosa que el petróleo. Los nazis construyeron la fortaleza digital definitiva, la máquina Enigma, una obra maestra capaz de generar más de 150 trillones de combinaciones para cifrar un mensaje. Para los aliados, era un muro de ruido impenetrable. ¿Por qué esta clasificación? Porque la complejidad de Enigma forzó el destino. Para vencerla, no hacían falta soldados, sino matemáticos. Hubo que inventar una máquina capaz de pensar mecánicamente. Enigma es la madre involuntaria del ordenador. La ciberseguridad, el cifrado de sus datos bancarios, todo empieza con estos rotores. Vivimos en un mundo digital construido sobre las ruinas de un código nazi. Número 3. El cohete V2, el heraldo del espacio. El número 3 cambió para siempre nuestra relación con el cielo. El cohete V2 es el objeto técnico más ambivalente del siglo XX. Antes de la V2, la guerra tenía un sonido. Con la V2, se acabó. Fue el primer objeto balístico en tocar el espacio, 80 kilómetros de altitud, antes de volver a caer sobre Londres a 5.000 kilómetros por hora, rompiendo la barrera del sonido. Golpeaba antes de que el ruido le alcanzara, la muerte sin advertencia. Pero su legado supera la guerra. Su creador, Wernher von Braun, dirigía la fábrica subterránea de Dora, donde 20.000 esclavos murieron construyendo estos cohetes. Y sin embargo, después de la guerra, este mismo hombre fue reclutado por los estadounidenses. Usó los mismos planos para construir el cohete Saturno V. La máquina que llevó a Neil Armstrong a la Luna es el hermano gemelo de la máquina que destruyó Londres. Nuestra mayor hazaña pacífica descansa sobre un pedestal de sangre. Número 2. El Silbervogel, el bombardero orbital. Si la V2 tocó el espacio, el número 2 quería dominarlo. He aquí el proyecto más megalómano del Reich, el Silbervogel, el pájaro de plata. Los nazis no podían alcanzar Estados Unidos con aviones clásicos. El físico Eugen Sanger propuso entonces una idea vertiginosa: no volar en el aire, sino rebotar sobre él. El Silbervogel era un bombardero suborbital hipersónico. Una vez en la estratosfera, debía rebotar en la atmósfera como un canto rodado en un lago, dar la vuelta a la Tierra, bombardear Nueva York y aterrizar en Japón. Nunca se construyó, pero las matemáticas eran tan exactas que Stalin intentó secuestrar a Sanger después de la guerra.
Hoy, los planeadores hipersónicos desarrollados por China o Rusia, esas armas invencibles que inquietan a los estados mayores, son los fantasmas del Silver Bogle. El ataque global inmediato nació en 1944. Número 1. El Orten H-O-229, el fantasma del futuro. Aquí estamos, la cumbre. La invención que prueba cuán cerca estuvimos de un mundo diferente. El número 1 es una visión. El ala volante. Orten H-O-229. Abril de 1945. Las tropas estadounidenses descubren en la fábrica de Gotha una máquina que no se parece a nada conocido. Sin cola, sin fuselaje, solo un ala pura, fluida, propulsada por 2 reactores. Parece orgánica, parece venir del futuro. Pero el genio de los hermanos Orten era también electromagnético. Comprendieron, 40 años antes que todo el mundo, el concepto vital de la furtividad. El avión era de madera y carbón especial para absorber las ondas de radar. Es el antepasado biológico del bombardero B-2 Spirit, el avión más caro de la historia. Es la misma física, la misma silueta. Si el HO-229 hubiera volado un año antes, podría haber golpeado Londres y haberse ido antes incluso de aparecer en los radares. Los nazis habían comprendido la lección definitiva. Para ser invencible, hay que ser invisible. Conclusión. Acabamos de atravesar una galería de los horrores tecnológicos, pero lo más aterrador no es lo que estas armas hicieron durante la guerra, es en lo que se convirtieron después. Al final del conflicto, no hubo juicios para estas tecnologías. Hubo una carrera de saqueo, la Operación Paperclip. Estadounidenses, soviéticos, franceses, británicos, todos se pelearon por estos científicos, blanqueando sus crímenes para apropiarse de sus cerebros. Miren a su alrededor. Su avión de línea es el M-262. Su ordenador es la respuesta a Enigma. Su GPS es la V2. La paz nuclear es el legado de la disuasión. Vivimos cómodamente instalados en un mundo construido sobre los sueños febriles de un régimen monstruoso. Somos los herederos de la luz, pero la antorcha fue encendida por las tinieblas. Quizás esa sea la verdadera lección. El progreso no tiene olor, no tiene moral, avanza ciego. Nos corresponde a nosotros decidir qué hacemos con este legado, perfeccionar el arte de matar o salvar nuestro propio futuro. Si esta inmersión en los orígenes turbios de nuestra modernidad le ha fascinado, no se quede pasivo. Suscríbase para apoyar una divulgación exigente. Comparta este vídeo para que la historia no se olvide. Y no olvide responder a mi pregunta sobre Heisenberg. ¿Héroe o incompetente? La inteligencia es un arma. Manténganla afilada. Hasta pronto.